No se escucha, profe. Está muteado. Sí, bien. Liz, yo tengo una pregunta acerca de la tarea de ayer. Ajá. Fíjese que no se la pude enviar porque mi computadora dejó de funcionar y conseguí una prestada hoy. No sé si me permite enviársela. Sí, está bien, la tendría que mandar al correo, a mi correo. Sí. Bueno, muchas gracias, Liz, muchas gracias. Bien, entonces, ahora sí me escuchan bien todo, ¿verdad? Bueno, Sí. entonces les estaba explicando la clase de ayer cómo obtener estos momentos de inercia de objetos rígidos, masas distribuidas, ¿verdad? Nosotros sabemos de que para obtener el momento de inercia de objetos discretos, cuando digo masas discretas me refiero a partículas. Esta es la fórmula para obtener el momento de inercia. No sé si les quedó claro qué es un momento de inercia. Si a alguien no le quedó claro, pues lo puedo volver a explicar. Un momento de inercia, acuérdense, es análogo a lo que es la inercia en el movimiento de traslación. En traslación, nosotros trabajamos con lo que es la inercia, ¿verdad? Decimos de que entre más inercia, entre más masa tiene un objeto, tiene más inercia. Es más difícil moverlo, ¿verdad? Entonces, en la rotación, entre más momento de inercia tiene un objeto, es más difícil hacerlo rotar. Ese es el significado del momento de inercia, ¿verdad? Entre mayor momento de inercia, es más difícil hacer rotar un objeto en torno a un eje. ¿De acuerdo? Entonces, para sistemas de masas puntuales, nosotros obtenemos el momento de inercia simplemente multiplicando la masa por la distancia de cada partícula con respecto a su eje. Cuando yo tengo un sistema continuo, de masa continua, entonces hago una integración. R cuadrado por el diferencial de masa, pero el diferencial de masa lo vamos a tener que escribir en términos de la densidad de masa, ya sea lineal, superficial o volumétrica. Entonces, aquí si ustedes tienen una línea, una superficie o volúmenes, entonces ustedes usarían acá la densidad de masa lineal, superficial o volumétrica. Estos diferenciales son los que van a sustituir aquí en la integral para hacer la integración. Ya les voy a mostrar unos ejemplos de cómo hacerlo. Bien, entonces, haciendo uso de esta integral, se pudieron obtener todos estos momentos de inercia. Entonces, en el libro aparece esta tabla. Estas fórmulas, estos momentos de inercia, ya se les van a dar en el examen. Son fórmulas, ¿verdad? No van a tener que calcularlo. Ahora bien, por ejemplo, ustedes ven estos cilindros acá. Todos los ejes de rotación de estos cilindros pasan por el centro de masa, por eso tienen ahí el subíndice cm. ¿Qué pasaría si yo les pido a ustedes calcular el momento de inercia de este cilindro en torno a otro eje que no pase por el centro de masa? Entonces ahí es donde viene el teorema de los ejes paralelos a resolver ese problema, ¿verdad? Con el teorema de los ejes paralelos nosotros podemos encontrar el momento de inercia en torno a cualquier eje, no necesariamente que pase por el centro de masa. Ahora bien, jóvenes, vamos a ver. Una gran pregunta aquí es, ¿por qué es tan importante el centro de masa? ¿Por qué será tan importante el centro de masa para objetos rígidos? Hay varias razones, ¿no? ¿Por qué es importante? Una de ellas es que el centro de masa me permite a mí considerar un objeto grande, un objeto rígido, como una partícula. La partícula sería el centro de masa. Otra ventaja cuando hablamos de momentos de inercia es que el momento de inercia más pequeño que existe es el que pasa por el centro de masa. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense bien de esa teoría, ¿verdad? La teoría para el examen. Existen infinitos momentos de inercia. Infinitos. ¿Por qué existen infinitos? Porque existen infinitos ejes de rotación.
¿De acuerdo? Un objeto puede rotar en torno a infinitos ejes. Pero existe un momento de inercia especial que es el que pasa por el centro de masa. ¿Por qué es especial? Porque es el menor, ¿verdad? De todos los momentos de inercia de un objeto, el momento de inercia más pequeño es el que pasa por el centro de masa. ¿Qué consecuencia física creen ustedes que tenga eso? Cuando yo hago rotar un objeto en torno a su centro de masa, entonces se me va a hacer más fácil hacerlo girar. ¿De acuerdo? De los infinitos momentos de inercia, si yo quiero mover un objeto rígido, hacerlo girar, cuando digo mover me refiero a girar, ¿verdad? De ahora en adelante, cuando digamos mover algo, es girar. Entonces, cuando yo quiero girar un objeto, ya sea rígido o sean partículas, en torno a un eje, a mí se me va a hacer más fácil hacerlo girar si el eje de rotación está en el centro de masa. Esa es la gran ventaja, ¿verdad? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si usted quiere hacer girar la esfera, si quiere hacer girar el cilindro, ¿dónde tiene que poner el eje de rotación para que le cueste menos? Lo tiene que poner en el centro de masa. Si usted pone el eje de rotación en otra parte, le va a costar más hacerlo girar. ¿De acuerdo? Entonces esa es la ventaja del centro de masa. Bueno, entonces con el teorema de los ejes paralelos, yo tengo un objeto rígido de forma irregular, así como esto que ven acá, que es una plancha de forma irregular. Entonces, esta plancha tiene un centro de masa. Y esta línea punteada que ven acá ustedes es el eje de rotación que pasa por ese centro de masa. Y es perpendicular al objeto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo necesito el momento de inercia en torno a otro eje? Que pasa por cualquier punto del espacio. No necesariamente aquí. Puede estar en cualquier parte, incluso afuera del objeto. Entonces, existe una fórmula bien sencilla para hacer el cálculo, que es esta. El momento de inercia en torno a este eje arbitrario, que está aquí, que estoy señalando, es igual a esta suma. A la suma del momento de inercia en torno al centro de masa más un término que es la masa del objeto m por d al cuadrado, donde d es la distancia entre los dos ejes. Fíjense bien, los ejes tienen que ser paralelos. Esto solo se aplica cuando los ejes son paralelos. Entonces, este eje puede... el eje que tiene que estar fijo es el del centro de masa, porque el centro de masa es un punto fijo, es un punto que no cambia. El eje que puede variar es este eje, ¿verdad? Puede estar en cualquier parte. Entonces, para saber ese momento de inercia, yo necesito saber el momento de inercia en torno al centro de masa y sumarle este término. Y eso sería todo. Es un procedimiento bastante simple, ¿verdad? Entonces, este teorema de los ejes paralelos nos va a ser de gran ayuda de ahora en adelante. Bueno, entonces, con respecto a la teoría, aquí terminaríamos el capítulo 9, ¿verdad? Con respecto a la teoría, vimos la cinemática rotacional y estudiamos lo que es los momentos de inercia, ¿verdad? Y la energía cinética rotacional. Bien. Entonces, vamos a ver ahora algunos problemas, algunos ejemplos también. Voy a compartir otra presentación. Ustedes me dicen, ¿verdad? Si hay algún problema. Bien. Aquí es como un resumen nada más. Este es de lo mismo, de los momentos de inercia. Aquí tenemos un resumen de lo que es el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Rotación y traslación. Lo que les quiero mostrar acá es... este es el momento de inercia, el cálculo, la fórmula para sistemas de masa puntuales, o sea, partículas. Les quiero mostrar un ejemplo, este ejemplo, bastante sencillito, un ejemplo sencillo, de cómo utilizar la integral a la hora de obtener un momento de inercia. Aquí tenemos un objeto rígido que es una barra. Una barra. La barra se puede asumir que es una línea, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a usar la densidad de masa lineal. No vamos a usar superficial ni volumétrica, sino lineal. Entonces vamos a calcular el momento de inercia de la barra rígida.
Ya este momento de inercia ya está calculado en la tabla de fórmulas, pero nosotros lo vamos a hacer, vamos a ver de dónde se obtiene este momento de inercia. Entonces, esta barra, como ustedes ven acá, tiene longitud L y masa M. La masa total es M. Vamos a ver, en torno a un eje perpendicular a la barra, el eje Y, y que pase a través de su centro de masa. Entonces, nosotros vamos a calcular este momento de inercia. Fíjense bien la figura. Longitud de la barra es L. Hay un eje que pasa justo por el centro de masa. ¿Por qué sé que este es el centro de masa? Porque este es el centro geométrico y como la barra tiene masa, tiene densidad uniforme, o sea, constante, cuando la densidad de un objeto regular es uniforme, el centro geométrico y el centro de masa van a coincidir. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora yo? Voy a integrar. Voy a utilizar este integral para calcular el momento de inercia en torno al eje Y. R cuadrado por dm. ddm. ¿Quién es ddm? El ddm es esto. Lambda, la letra griega lambda es la densidad lineal de masa. Por el d de x. ¿Quién es d de x? Es el elemento de longitud diferencial. Este d de x es un pequeño elemento diferencial que nosotros agarramos en cualquier punto de la barra. Hay que tener cuidado de que este diferencial no se encuentre ni en el centro ni en los extremos. Tiene que estar a una distancia x arbitraria. Si ustedes ponen este diferencial en un extremo, entonces ya no estaría a una distancia arbitraria. Si lo ponen en el centro, estaría a una distancia 0 y la integral se haría 0. Entonces siempre este diferencial de longitud tiene que quedar a una distancia x arbitraria con respecto al eje de rotación. ¿De acuerdo? Entonces, por definición de densidad lineal, ¿quién es la densidad lineal? Es masa entre longitud. Todos nosotros sabemos de que densidad es igual a masa entre volumen, pero esa es la densidad común, ¿verdad? La densidad más común, porque es la densidad volumétrica, masa entre volumen. Pero la densidad lineal es masa entre longitud, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de una barra. Entonces, el d de m quedaría como m entre L por d de x, ¿de acuerdo? D de x. Entonces ahora es lógico que al sustituir acá, me va a quedar todo en términos de x. R, fíjense bien, ¿quién es R en esta integral? R en la integral es la distancia del eje Y al elemento diferencial de longitud. Eso es, este es R. R es igual a X. Estamos trabajando en una dimensión. Entonces, es bastante obvio que la variable de integración es X. X. Todo está en términos de X. M y L es una constante que se puede quitar de la integral. Y los límites de integración van de menos L medios a L medios. ¿De acuerdo? Fíjense bien, nosotros estamos calculando el momento de inercia en torno a un eje que pasa por el centro de masa. Ignoren este otro eje, ignoren este eje. Y'. Este Y' lo ignoramos. Este es mi eje de rotación en torno al cual la barra va a girar. Entonces, al hacer esta integral, que es bastante sencilla, es x cuadrado por d de x. Esto es x al cubo entre 3. Evaluado desde menos L medios a L medios, me da esto. Es 1 entre 12 por ml al cuadrado. Si ustedes se fijaron en la tabla, es el mismo momento de inercia que aparece en esa tabla de fórmulas. Nosotros ya demostramos de dónde sale esa fórmula. ¿De acuerdo? Bastante sencillo el paso, ¿verdad? Solo que hay que tener cuidado en elegir bien lo que es el diferencial de dm, diferencial de masa. Siempre hay que cambiar ese diferencial de masa porque, fíjense bien, cuando uno hace una integral, uno tiene que tener variable de integración. Aquí, por ejemplo, si ustedes dejan esto así, no se sabe quién es la variable de integración, si es m o es r. Entonces tienen que expresar m en términos de la distancia, porque r es una distancia. Todo quedó en términos de distancia, x. Bueno, entonces este es el momento de inercia en torno a un eje que pasa por el centro de masa. Bien. Aquí tenemos otro ejemplo de un sistema de masas discretas, pero esto lo voy a dejar para la siguiente clase. Ahora mejor les voy a
No sé si tienen alguna duda con esto, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas hasta acá o no? Bien, entonces si no hay pregunta, vamos a continuar. Bien, como lo primero que nosotros estudiamos fue la cinemática de rotación, vamos a ver unos ejercicios sobre lo que es la cinemática rotacional. Vamos a empezar con unos problemas bastante sencillos. Vamos a ver este primero, para que ustedes vayan familiarizándose con el uso de las cantidades cinemáticas, como ser posición angular, velocidad angular, aceleración, revoluciones por minuto. Fíjense que aquí vamos a utilizar bastante estas cantidades como ser revoluciones, ¿verdad? Una revolución, jóvenes, es un giro completo. Cuando nosotros hablamos de rotación, una revolución es un giro completo, o sea, 360 grados, ¿verdad? 360 grados, un giro completo. Eso es una revolución. Y cuando decimos revoluciones por minuto, es la cantidad de vueltas por minuto. Entonces, tenemos aquí una hélice de un avión que gira a 1900 RPM, o sea, revoluciones por minuto. Calcule la velocidad angular de la hélice en radianes por segundo. Fíjense en algo interesante. La unidad del sistema internacional para la velocidad angular es radianes por segundo. ¿De acuerdo? Esa es la unidad estándar, radianes por segundo. Y aquí la velocidad me la están dando en revoluciones por minuto. Entonces vamos a calcular la velocidad en radianes por segundo. Bastante sencillo, ¿no? Después vamos a calcular cuántos segundos tarda la hélice en girar 35 grados. Me están preguntando tiempo. Tenemos que usar cinemática. Bueno, comencemos primero. Una revolución por minuto es igual a 2pi entre 60 segundos. 2pi radianes entre 60 segundos. Aquí no hace falta escribir radianes, porque ya se entiende de que 2pi está en radianes. De hecho, el radián no es una unidad. Es un nombre nada más, ¿verdad? Que se le pone a la medida en ángulos. Es un nombre, no es una unidad, porque yo se los expliqué en la clase anterior. Porque el radián es la razón de una distancia entre distancia. ¿Qué pasa cuando yo divido distancia entre distancia? La unidad se cancela, entonces el radián de hecho no es una unidad, ¿verdad? Siendo estrictos, pero es un nombre que nosotros utilizamos para no confundirnos, ¿verdad? En los cálculos. Entonces, una revolución por minuto es una vuelta completa. 2pi es una vuelta completa. ¿Por qué es una vuelta completa? Porque 2pi equivale a ¿cuánto? Equivale a 360 grados, ¿verdad? 2pi entre 60 segundos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Un factor de conversión. La velocidad angular que me están dando es de 1900 revoluciones por minuto. Uno dice por, aunque es entre, ¿verdad? Revoluciones entre minuto. Entonces, esto lo multiplico por dos factores de conversión. Este factor de conversión es para pasar las revoluciones a radianes. Y este otro factor es para pasar los minutos a segundos. Entonces, para convertir revoluciones a radianes, multiplico por 2pi entre una revolución. 2pi equivale a una revolución. Y un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, al hacer esta operación, obtengo 199 radianes por segundo. Ya la velocidad angular está en radianes por segundo. Así es como vamos a trabajar nosotros, en radianes por segundo. Siempre la velocidad angular va a estar en radianes por segundo. Y la aceleración va a estar en radianes por segundo cuadrado, ¿de acuerdo? Y la posición va a estar en radianes. O sea, el ángulo siempre va a estar en radianes. Aquí no vamos a utilizar grados. Aquí no vamos a usar grados, vamos a usar radianes. Acuérdense, tener la calculadora en radianes, ¿verdad? Bueno, lo segundo sería usar cinemática para calcular cuántos segundos tarda la hélice en girar 35 grados. O sea, el tiempo.
puedo usar esta ecuación de cinemática para la posición. El ángulo es la posición, θ, en radianes. Velocidad angular en radianes por segundo. El tiempo en segundos. Pero la aceleración es 0 en este caso. ¿De acuerdo? Es 0. Fíjense bien, la hélice gira a esta velocidad. Aquí no me mencionan nada de aceleración. Y si no mencionan aceleración, asumimos que es constante. La aceleración es 0. Es constante, ¿verdad? Es 0. Entonces, la aceleración la tomo como 0. No hay aceleración. Lo que me queda es esto. θ igual a θ inicial más W por T. Posición final, posición inicial, velocidad angular y tiempo. Voy a despejar para el tiempo y me queda así. θ final menos θ inicial entre la velocidad. La velocidad ya sé quién es. La posición ya sé quién es. ¿Quién es la posición final? 35 grados, pero no puedo dejar esto en grados. Tiene que estar en radianes. Y la posición inicial la tomo como 0, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, aquí el siguiente paso sería convertir 35 grados en radianes. ¿Cómo hacemos esto? Esto se lo explicaron en trigonometría, ¿verdad? Para pasar grados a radianes, multiplico por pi entre 180. Pi es media vuelta, o sea, 180 grados. Entonces, multiplico pi entre 180, por pi entre 180 y eso me da el ángulo este en radianes. 0.61 radianes es equivalente a 35 grados. Entonces, ahora, estos radianes corresponden a la posición final. Θ inicial es 0. ¿De acuerdo? Usamos la velocidad angular que encontramos antes. Entonces, el tiempo sería esto. Radianes entre velocidad angular, eso me da 3.1 por 10 a la menos 3 segundos. Un tiempo bastante pequeño. Esto lo pueden escribir, ¿verdad? Con prefijo, ¿verdad? Para si no quieren escribir 10 a la menos 3, pueden utilizar mili. Pueden poner 3.1 milisegundos. ¿De acuerdo? Mili. M por S es milisegundo. En lugar de escribir 10 a la menos 3, ¿verdad? Si ustedes quieren hacerlo así. Entonces, este es el tiempo que tarda la rueda, la hélice, en girar 35 grados. Bueno, nosotros en la vida diaria usamos más el grado, ¿verdad? Pero en física es preferible utilizar radianes. Nosotros aquí en la clase, en teoría, vamos a usar más radianes que grados. Es más conveniente. Bueno, vamos a ver. Veamos el siguiente problema, también de cinemática rotacional. Tenemos una rueda que gira en torno a un eje que está en la dirección Z. La velocidad angular W sub Z. ¿Por qué le ponemos sub Z? Porque es la velocidad angular es un vector. Aquí usamos la regla de la mano derecha, ¿verdad? Como el eje de rotación es Z, entonces la velocidad angular es un vector que va en la dirección de Z. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque la rueda no gira en el eje Z, la rueda gira en el plano XY. Pero el vector de velocidad angular es un vector perpendicular a la rueda, que apunta en la dirección de Z. Por eso este subíndice indica la dirección, el eje de rotación. ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad angular en torno al eje Z es de menos 6 radianes por segundo. Menos 6 es negativa. En t igual a 0. Esta aumenta linealmente con el tiempo y su valor es de 8 radianes por segundo en 7 segundos. Se considera positiva la rotación en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Así como lo habíamos dicho, ¿verdad? Nosotros ahora no podemos decir que positivo es a la derecha y negativo es a la izquierda. Eso era en traslación. En rotación, positivo es en sentido antihorario y negativo va a ser en sentido horario. ¿De acuerdo? Siempre que se les pida una dirección, así la van a dar ahora. En sentido antihorario o en sentido horario. Ya no van a decir a la derecha o a la izquierda. Bueno, se considera positiva la rotación en sentido antihorario. Bueno, entonces, la aceleración angular durante este intervalo de tiempo
¿es positiva o negativa? Esa es una pregunta, ¿verdad? La aceleración angular durante este intervalo es positiva o negativa. ¿Cuál es el intervalo de tiempo? De 0 segundos a 7 segundos. Me preguntan que si la aceleración es positiva o negativa. Otra pregunta. ¿Durante qué intervalo está aumentando la rapidez de la rueda y disminuyendo? Y la otra pregunta es, determina el desplazamiento angular de la rueda en 7 segundos. Determine el desplazamiento angular de la rueda en 7 segundos. ¿Qué es lo que me están preguntando aquí? Desplazamiento angular. ¿Qué es lo que están preguntando aquí? Jóvenes, ¿qué es lo que están preguntando con desplazamiento angular? ¿Qué cantidad me están preguntando? Las revoluciones. Me refiero al nombre de la variable. ¿Qué variable es la que vamos a encontrar aquí? Es el ángulo teta, ¿verdad? Teta. Es C, ¿verdad? Desplazamiento es teta, delta teta. Eso es lo que voy a encontrar aquí, desplazamiento angular de la rueda en 7 segundos. Entonces vamos a ver, la aceleración angular durante el intervalo de 0 a 7 segundos es positiva o negativa. ¿Cómo hacemos acá? Fíjense bien ustedes, en el tiempo inicial, 0 segundos, la velocidad angular es negativa. 6 radianes por segundo. En 7 segundos la velocidad aumentó. Hasta 8 es positiva y es 8 radianes por segundo. Eso significa que la velocidad de la rueda está aumentando en la dirección positiva. Por lógica, ¿qué nos lleva a pensar eso? Esa pregunta es conceptual. Como la velocidad angular aumenta, la aceleración es positiva. ¿A todos les queda claro esto o no? Eso es una pregunta conceptual. O sea, ¿qué pasa cuando la velocidad de un objeto está aumentando? La aceleración es positiva. ¿Qué pasa cuando la velocidad de un objeto está disminuyendo? La aceleración es negativa. Cuando un carro frena, por ejemplo, cuando un carro está frenando, su velocidad está disminuyendo. ¿Cómo es la aceleración cuando un carro frena? Es negativa. ¿De acuerdo? Es desaceleración, está frenando. Y cuando el carro aumenta la velocidad, la aceleración es positiva. En la dinámica rotacional es lo mismo. Cuando un objeto está rotando, cuando está aumentando la velocidad de rotación, la aceleración es positiva. Y cuando está frenando, cuando está disminuyendo la velocidad angular, la aceleración es negativa. Entonces aquí la respuesta es que la aceleración es positiva porque la velocidad angular está aumentando. La siguiente pregunta es, ¿durante qué intervalo está aumentando la rapidez de la rueda y disminuyendo? ¿Qué harían ustedes para calcular eso? La pregunta es, ¿durante qué intervalo está aumentando la rapidez de la rueda y disminuyendo? Aquí tenemos que hacer cálculos. Vamos a utilizar cinemática. Vamos a ver. Esta es la primera ecuación de cinemática rotacional. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, vamos a ver. Dentro del intervalo de 0 a 7 segundos, estamos trabajando en el tiempo que va de 0 a 7 segundos. Ese es el intervalo. De 0 a 7 segundos, ¿en qué momento la rueda está disminuyendo la velocidad y en qué tiempo está aumentando la rapidez? Durante el intervalo de 0 a 7. Entonces vamos a ver. Fíjense bien. De acá, de esta ecuación, vamos a despejar para la aceleración. Ya les voy a explicar por qué seguimos este procedimiento. Fíjense bien. El primer paso sería encontrar la aceleración angular, porque yo para usar cinemática necesito saber la aceleración. La aceleración se asume que es constante, porque de lo contrario no podríamos usar cinemática. Entonces, de esta ecuación, yo encuentro la aceleración. Mi velocidad final es la velocidad que tenía a los 7 segundos. O sea,
8 radianes por segundo es la velocidad final. Y la velocidad inicial es la que tenía en t igual a 0, menos 6 radianes por segundo, una velocidad negativa. Y el intervalo de tiempo total es 7 segundos. Entonces, en ese intervalo de tiempo, la aceleración es de 2 radianes por segundo al cuadrado. Entonces, ahora bien, esta aceleración la voy a utilizar para contestar las dos preguntas. ¿En qué intervalo está aumentando y en qué intervalo está disminuyendo la rapidez de la rueda? Vamos a ver. Fíjense bien lo que vamos a hacer acá. Otra vez usamos la misma ecuación, pero ahora ya no voy a encontrar aceleración. Lo que voy a encontrar ahora es tiempo. Tiempo. ¿Sí me explico, verdad? De 0 a 7 segundos, la rueda primero iba disminuyendo la velocidad y después aumentando. Entonces, ¿qué sucede acá? La rueda tuvo que pararse y después girar en sentido contrario. ¿Sí me explico, verdad? O sea, la rueda comenzó girando en sentido horario, velocidad negativa. Se tuvo que parar y después empezar a girar en sentido antihorario, al revés, velocidad angular positiva. Entonces, en el intervalo de 0 a 7, la rueda tuvo que detenerse para poder girar en sentido contrario. ¿De acuerdo? Pero con una aceleración constante de 2 radianes por segundo. Entonces vamos a ver. Aquí queremos encontrar el tiempo que le tomó a la rueda detenerse, porque estoy poniendo velocidad final 0. Y la velocidad inicial, menos 6 radianes por segundo. La aceleración es esta que encontré acá. Entonces, sustituyo. Velocidad inicial es esto, negativo, menos 6 radianes por segundo, entre la aceleración, que es 2 radianes por segundo cuadrado. Esto es igual a 3 segundos. El tiempo siempre es positivo. ¿De acuerdo? El tiempo siempre es positivo. Entonces, la respuesta es, a la rueda le tomó 3 segundos detenerse. Después de detenerse, inmediatamente la rueda comienza a girar en sentido horario, o sea, en sentido positivo, hasta llegar a 7 segundos. Entonces, este es el tiempo que en este intervalo, en el intervalo de 0 a 3 segundos, la rueda tenía una rapidez negativa. O sea, está disminuyendo su rapidez en el intervalo de 0 a 3 segundos. ¿Y en qué intervalo está aumentando la rapidez la rueda? En el intervalo de 3 a 7, ya eso es lógico, ¿verdad? Ahí no tenemos que hacer cálculos porque, vamos a ver, 3 segundos. Durante este tiempo está disminuyendo la rapidez. De 0 a 3 segundos está disminuyendo. En los próximos 4 segundos está aumentando. 4 más 3, 7. Entonces aquí tenemos el intervalo de 0 a 7. Está completo, ¿verdad? ¿De acuerdo? De 0 a 3 segundos la rueda estaba disminuyendo la rapidez y de 3 a 7 aumentando. O sea, en los próximos 4 segundos la rueda estaba aumentando la rapidez. O sea, girando en sentido antihorario y aumentando la rapidez. No sé si tienen preguntas, jóvenes. ¿Está claro cómo lo hicimos? Bien. La última pregunta es, determina el desplazamiento angular de la rueda en 7 segundos. Me están preguntando qué ángulo giró la rueda en el intervalo de 7 segundos. ¿Qué ángulo giró la rueda en el intervalo de 7 segundos? Esa es la pregunta. O sea, el desplazamiento angular es un ángulo. Desplazamiento angular es un ángulo. Entonces vamos a ver. ¿Cómo calculamos ese ángulo? Con cinemática. Esta ecuación de cinemática, que es la más completa, porque involucra posición, velocidad, tiempo y aceleración. Involucra todas las cantidades cinemáticas. Entonces, me preguntan el desplazamiento, teta final. El teta inicial lo puedo poner como 0, ¿verdad? Teta inicial siempre se puede tomar como 0. La velocidad inicial ya se conoce.
el tiempo se conoce, son 7 segundos y la aceleración se conoce. Entonces, despejo para teta, pero fíjense bien, aquí uno es cuestión de gusto, ¿verdad? Yo puedo poner teta final menos teta inicial, es lo mismo que decir desplazamiento porque teta inicial es 0. Entonces, sustituyo la velocidad inicial, que es esto, el tiempo, que es 7 segundos, aceleración angular, 2 radianes por segundo cuadrado, y el tiempo, que es 7 segundos al cuadrado. Entonces, esto nos da 7 radianes. El ángulo lo da en radianes. Si ustedes lo quieren expresar en grados, pues hacen la conversión. Entonces, el desplazamiento, siempre desplazamiento es una resta, ¿verdad? Teta final menos teta inicial es un delta teta, es un desplazamiento. Pero si el teta inicial lo quieren poner como 0, no hay problema, ¿verdad? Este es el desplazamiento angular, 7 radianes. ¿Cómo pasarían radianes a grados aquí ustedes? Yo les digo, bueno, denme el desplazamiento en ángulos, en grados. ¿Cómo pasarían esos radianes a grados? Tendrían que multiplicar por qué. Tendrían que multiplicar 7 radianes por 180. Por 180 grados entre Pi. pi. Exacto. 180 grados entre pi para que les quede esto en grados. ¿De acuerdo? ¿Por qué les digo eso? Porque nosotros en nuestra vida diaria utilizamos más los grados que los radianes. Los radianes se utilizan más que todo en física, ¿verdad? En cálculos, en ciencia. Pero uno en la vida diaria, uno asimila más lo que son los grados. Es como las libras y los kilogramos, ¿verdad? Nosotros usamos más la libra que el kilogramo, usamos más el metro que la yarda, ¿verdad? Entonces para tener una mejor idea de cuánto se desplazó la rueda, es mejor escribir esto en ángulos. Quiero decir, en ángulo, en grados, que en radianes. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a quedarnos por aquí la clase de hoy. Vamos a seguir el día lunes, ¿verdad? Haciendo más problemas. Y vamos a ver también lo que es la dinámica de rotación. Entonces, traten de avanzar estudiando este fin de semana. Este capítulo ya lo terminamos en la teoría, ¿verdad?